Compatriotas, anduvo acá en Chile dándose unas vueltas el secretario general de la OEA, el señor Almagro. Él estuvo en una reunión con el presidente Sebastián Piñera y posteriormente dio algunas versiones a la prensa donde él decía que reconocía que el presidente Piñera había luchado en el fondo de una buena forma para establecer nuevamente el orden público y que en ningún caso había violado los derechos humanos. En este sentido, es importante señalar que, al menos, por ejemplo, el director de la OEA, el señor Almagro, no se cuadra en el fondo con la visión que tienen los organismos internacionales de derechos humanos, ¿no es así? Desde esa perspectiva está bien. Tampoco se cuadra en este caso con los lineamientos de la ONU de decir que acá en Chile se están violando sistemáticamente los derechos humanos. Desde esa perspectiva es bueno lo que él dice. Sin embargo, está un poco equivocado al decir que el presidente Sebastián Piñera ha combatido de buena forma todo el tema necesario para restablecer el orden público. Ahí el señor Almagro tiene un pequeño error porque, lamentablemente, como todos los chilenos sabemos, el presidente Piñera, por angas o por mangas, ha sido débil en cuanto a combatir el orden público, porque no le ha dado las atribuciones necesarias a los carabineros, en fin, no ha respaldado a las fuerzas de orden y seguridad, etc. Pero ese es otro punto que todos nosotros ya sabemos. Bueno, y menos aún ha tenido el apoyo de los políticos chilenos, es decir, sabemos que la oposición se ha manifestado en forma permanente contraria a que se le den nuevamente atribuciones a los carabineros, a que se les permita usar elementos disuasivos, etcétera, etcétera. Pero acá, en este pequeño comentario de este tema, en particular de la visita del secretario general de la OEA, quería destacar por lo menos ese punto positivo, que al parecer él no está cuadrado con todo lo que dicen, por ejemplo, los organismos internacionales y tampoco está cuadrado con lo que dice la ONU. Desde ese punto de vista, ese comentario que hizo el señor Almagro es positivo, al decir y al reconocer que acá en Chile no se han violado sistemáticamente los derechos humanos, como lo estaban planteando, por ejemplo, todos estos organismos que están de alguna forma entrelazados con la ONU. En otro tema, queridos patriotas, los partidos de la centroizquierda ya comienzan, es decir, están trabajando ya hace algunos meses, ¿no es así?, en proponer algunas alternativas para la convención constituyente. Es decir, ustedes saben que si la opción de que si se aprueba la idea de una nueva constitución, va a ser en el fondo esta nueva constitución, si obviamente si es que ellos ganan, cosa que no queremos nosotros porque nosotros vamos por el rechazo, pero si la opción de sí crear una nueva constitución gana, se va a crear en una convención constituyente, y en esta convención constituyente obviamente va a estar integrada por personas, y esas personas son las que está buscando actualmente la centroizquierda. Acá vamos a hacer un pequeño paréntesis para decir que acá nosotros y todo el país en el fondo va a votar por aprobar o rechazar una nueva constitución, pero se da la paradoja que se va a ver enfrentadas las personas a votar por un apruebo o un rechazo a una nueva constitución sin saber en el fondo qué personas harían o redactarían esta nueva constitución, cosa que es absolutamente irregular. Es decir, acá las cosas se están haciendo al revés, porque lo primero que deberían haber hecho toda esta gente que está proponiendo la idea de una nueva constitución, es decir, es proponerla a la gente, es decir, para todas aquellas personas que sí quieran una nueva constitución, cosa que no es mi caso porque yo la rechazo, pero en último caso, para todas aquellas personas que están interesadas en una nueva constitución, les comunicamos que las personas, los miembros de esta convención constituyente van a ser esta persona y esta otra persona, perdón. Entonces, dar el nombre de todas las personas que eventualmente formarían esta convención constituyente si gana la opción de aprobar. Eso sería un mínimo de seriedad, pero actualmente se le está pidiendo a la gente que vote en abril, el 26 de abril, por aprobar o rechazar una nueva constitución sin ni siquiera tener claro cuáles van a ser los miembros de la convención constituyente. Por eso es que nosotros decimos que esto es un salto al vacío enorme, es saltar a un precipicio, porque la constitución que actualmente nos rige, que ya tiene 40 años
de vigencia ha permitido que Chile progrese en forma bastante acertada, de una forma bastante positiva. Y recordemos que gracias a esa constitución Chile se logró convertir en el país líder de Sudamérica, que ahora obviamente ha caído a raíz de esta incertidumbre política que hay en nuestro país. Pero temas, por ejemplo, como las pensiones, como el tema de la luz y el agua, como el tema de la educación, del valor del transporte escolar, del TAC y todo ese tipo de cosas, ¿no es así? No se resuelven con una nueva constitución, como ya se ha dicho hasta el cansancio. Eso se resuelve por leyes, por reestructuraciones y en último caso, por reformas constitucionales. Pero acá no se puede pretender que decirle a las personas que si votan apruebo la nueva constitución, se van a resolver todos los problemas en forma mágica. No es así. La constitución no resuelve ese tipo de problemas. La constitución nos da un marco estructural al país y define de fondo las cosas, como acabo de decir, estructurales. Entonces, la propuesta que se está haciendo de una nueva constitución es tan mala, es tan insegura y ofrece tantas dudas a la ciudadanía que, como les digo, no están ni siquiera claros cuáles van a ser los miembros de la convención constituyente. Es decir, se le está pidiendo a la gente que vote. ¿Por qué? Por nada. Porque no es que la gente vaya a estar votando por algo específico, por un proyecto claro de constitución, sino que por una idea que tiene el mundo socialista de crear una nueva constitución. En el fondo, se le está pidiendo a la gente que vote por una idea que tiene el mundo socialista de crear una nueva constitución. Ahora mi pregunta es ¿por qué la oposición, por qué el mundo socialista está tan interesado en una nueva constitución? ¿Y por qué no lo hicieron como correspondía? Por ejemplo, si ellos de los últimos 30 años de gobierno que han habido en el país han ejercido aproximadamente 24 años de gobierno. ¿Por qué en esos gobiernos no plantearon derechamente la posibilidad de cambiar la constitución? Tenían los votos, ¿no es así? ¿Por qué no se hizo producto de una reflexión? ¿Por qué se intenta imponer a las personas una nueva constitución, pero en el fondo presionados por la violencia? Porque si no lo hacen, el país va a sufrir grandes consecuencias, como ya la sufrió el 18 de octubre pasado. Entonces, la nueva constitución está mal planteada. No sabemos ni siquiera cuáles van a ser los miembros de la convención constituyente. Esto es, como dije anteriormente, un salto al vacío, un salto a un precipicio cuyo fondo ni siquiera podemos ver desde acá arriba. En la democracia cristiana, una de las cartas que más han sonado en la colectividad es la consejera del Colegio de Abogados, Alicia Walker. La militante demócrata cristiano confirmó que sí, ella le han preguntado, no sé si efectivamente, dice, me han preguntado por diversos lados y estoy evaluando con interés la posibilidad de ser candidata, sostuvo. A su vez, por ejemplo, en la democracia cristiana se han analizado otros nombres, principalmente mujeres y expertos constitucionalistas. Algunos de ellos son la exministra del Cernan, Laura Albornoz, la expresidenta de la ADC, Miriam Verdugo, el ex senador Patricio Walker y los abogados Patricio Zapata y Thomas Jordan y Luciano Fuyú. Además, entre algunos dirigentes ha comenzado a surgir la idea de impulsar la candidatura del presidente del Partido Demócrata Cristiano, Fuad Chahín. Lo mismo ocurre en el PPD, por ejemplo. En ese partido, una de las personas que más se repiten también fue miembro en esa instancia, la cientista política Pamela Figueroa. Además, desde la bancada de la colectividad han transmitido que los diputados Tucapel Jiménez y Rodrigo González podrían sumarse también a la lista. Es decir, como ustedes pueden ver, queridos patriotas, la oposición ya está empezando a ver candidatos para esta convención constituyente. Esto se está haciendo de esta forma, de una forma que no corresponde. Se está haciendo así apuradamente y de mala forma, casi corriendo, casi como cuando las personas preparan un cumpleaños a última hora, se está preparando todo lo que tiene que ver con una nueva constitución para la República de Chile. Esto no puede ser una constitución, es el alma prácticamente de un país y no puede ser
estar siendo así, vista de una forma tan rápida. Tiene que verse con calma y no con la violencia así amenazándonos. Esto se debe ver con calma. La idea de esta nueva constitución está mal planteada. Nació mal, nació producto de la violencia y no tiene ninguna posibilidad de convertirse en algo exitoso. Simplemente hay que rechazarla. No queda otra opción que permita tranquilidad para nuestra patria. Y siguiendo con el tema de todas las tratativas que hay en torno a la constitución que se pretende instaurar, que se pretende someter a la voluntad ciudadana, por ejemplo en la UDI también hay algunos inconvenientes, porque recordemos que la UDI, principalmente como partido, se opone a una nueva constitución, es decir, rechaza la nueva constitución. Incluso eso está totalmente sabido, ¿no es así? Que incluso la UDI ha tenido encontrones con el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, por lo mismo, porque Mario Desbordes es de los que aprueban, de los que dicen sí a la nueva constitución. Y la UDI, en términos generales, dice no a la nueva constitución. Pero dentro de la UDI también hay un señor que es alcalde de Las Condes, que es el señor Joaquín Lavín, que él está por aprobar la nueva constitución, porque él dice que aprobar la nueva constitución significa una oportunidad para crear un Chile más integrado. Ahora, ¿qué quiere decir el señor Lavín con un Chile más integrado? No tengo idea. Hasta donde yo sé, él construyó toda su carrera política, ha podido vivir en un país excelente, ha podido tener una vida excelente, con buenos sueldos, con buenos recursos, con buenas propiedades, con buenos autos, en un país que fue creado, en el fondo, a partir de la Constitución que nos rige actualmente. Y él, bajo esa Constitución, en un país cuya alma es esa Constitución, se pudo convertir en un hombre conocido, se pudo convertir varias veces en candidato a presidente de la República, ha sido innumerables oportunidades alcalde de Las Condes, incluso de Santiago, es decir, ha podido disfrutar de una vida buena, económicamente, socialmente, gracias al hecho de vivir en un país que está regido por esta Constitución que nos rige actualmente. Pero él, como ya lo ha ganado todo, como ya ganó toda la plata que quiso, como tiene una vida tranquila y sólida, como tiene recursos, ahora le da lo mismo tirarse un piquero al vacío y aprobar una nueva constitución, porque según él esto significa una nueva oportunidad para crear un Chile integrado. Y resulta que ahora lo dice. Yo no recuerdo que en sus candidaturas presidenciales haya propuesto esto. ¿Y por qué, señor Lavín, el país ahora se tiene que someter a una nueva constitución? Es decir, ¿por qué las nuevas generaciones tienen que verse enfrentadas a un país que no va a tener, en el fondo, que no les va a ofrecer ninguna seguridad? Ahora, para usted, señor Lavín, ¿un país más integrado sería un país que deje de llamarse Chile? Pregunto. Para usted, un país más integrado sería un país donde, por ejemplo, se saque el precepto de que la familia es el núcleo principal de la sociedad, o que todos somos iguales ante la ley. O para usted, un país más integrado significaría, por ejemplo, un país donde definitivamente no se hice la bandera nacional chilena, donde no se cante el himno nacional, o donde el escudo nacional no sea un símbolo patrio. ¿A qué se refiere usted con un país más integrado? Recuerdo que usted lo vi en una foto donde decía, acá estoy con los nuevos chilenos, y usted aparecía con unas personas de otro país, en el fondo, tratando de imponerlos ahí como nuevos chilenos. ¿A qué se refiere usted con un Chile más integrado? No confunda a la gente, señor Lavín. La nueva constitución, en la cual ni siquiera se definen actualmente cuáles van a ser los miembros de la Convención Constituyente, es solamente un salto al vacío.